que va a ser evaluada por Eduardo Ramos. Cuando le pregunto a Eduardo cuál es su motivo para unirse a Toastmasters, me dice que es para eliminar el miedo a hablar en público, objetivo cumplido con creces. ¿Y cuáles son tus pasiones? Ojo al dato, también aquí hay curvas. Mi pasión es buscar el máximo potencial humano en cada persona y hacerlo grande. Por favor, Eduardo, explícanos el motivo. Tenemos un quinto proyecto de JJ. Cuando termine este habrá terminado un manual avanzado. Es el manual de storytelling o cuentacuentos o contador de historias. Los objetivos de esta charla son muy claros. Entender el propósito de las historias en relación a algún evento histórico o alguna persona. Usar todas las habilidades que ha desarrollado en los propósitos anteriores. Y ya está, tienes de 7 a 9 minutos y esperamos que pueda ser una historia mítica, inventada o real. Así que, entretennos. JJ nos va a dedicar con un speech llamado La leyenda del rey monje. JJ está en Toastmasters para vencer sus miedos a hablar en público, objetivo que hoy, después de tanto tiempo, dice que ha cumplido suavemente, aunque es cierto que se va a seguir poniendo nervioso, como lo macho. Y sus pasiones, pues precisamente hablar en público, una de sus pasiones que ha desarrollado es la de que hablar en público, comunicar ideas y tratar de convencer a una audiencia. Adelante, JJ. ¿A quiénes de vosotros os ha sucedido que en el trabajo os han mandado un proyecto o os han asignado una tarea y cuando estabais con ella os habéis dado cuenta de que era algo que os abrumaba, que os superaba? A ver, son manos. Unos cuantos. Levanté también la mano. Y en vuestra vida personal, cuando en alguna situación os habéis planteado algún objetivo que os ilusionaba, que os motivaba, y os habéis puesto con ello, ¿cuándo os ha ocurrido que os habéis dado cuenta de que era una tarea tremenda, 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 que os abrumaba completamente, con la que no podíais enfrentaros? Sed sinceros. Poquitas manos. Yo levanto las dos porque me ha ocurrido varias veces. En muchas ocasiones sucede que nos da por pensar: yo es que no he nacido para esto. No puedo, no he nacido para esto. Y eso es lo que debió pensar Ramiro el monje, aquella mañana, cuando mientras daba una misa, un grupo de caballeros armados se presentaron ante él con un único propósito: que renunciara a sus votos, les acompañara para ser elevado al trono del reino de Aragón, delante de toda la nobleza. En aquel tiempo, los reyes no mandaban tanto como nos imaginamos ahora. En aquella época, los reyes estaban plenamente supeditados al poder de la nobleza. Y en la misma ceremonia de coronación, Ramiro tuvo que escuchar esta fórmula que recitaban todos los nobles para indicarle al futuro rey cuál era su posición en el reino. Nos, que somos tanto como vos, y juntos más que vos, os hacemos el primero entre iguales, para que juréis y defendáis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Y Ramiro juró. Juró como había jurado su hermano el rey anterior. Pues de entre todos los miembros del reino de Aragón, no había nadie sino Ramiro que tuviera tanto derecho a ser corona como él. Pero él era un hombre de iglesia. Él no sabía de asuntos de Estado, él no entendía de política. Y las distintas fracciones de la nobleza se dieron cuenta de ello.
y aprovecharon esta debilidad para ir reclamando cada vez mayores cuotas de poder, mayores cuotas de privilegio, mayores riquezas. Y Ramiro, el rey, se sentía muy solo. Se sentía en un rincón, a merced de lo que la nobleza del país pudiera dictar para él algún infausto día. Y se dio cuenta de que solo podía confiar en una única persona, su antiguo maestro, el abad del monasterio de San Ponce de Tomeras. Así que decidió enviar a un emisario para pedirle consejo. Y allí fue el emisario y le contó al abad lo que le había dicho el rey. Pero el abad no le hizo caso. Por toda respuesta, se fue al huerto del monasterio y se puso a contemplar sus coles. A cada poco, cuando veía que una col sobresalía por encima de las demás, se agachaba, la cortaba y la tiraba al cesto. Caminaba unos pasos y cuando veía otra col que sobresalía por encima de las demás, se agachaba, la cortaba y la tiraba al cesto. El mensajero estaba desconcertado. No tenéis una respuesta para mi señor. Pero el abad no decía nada. Seguía lo suyo. Cada vez que veía que una col sobresalía por encima de las demás, se agachaba, la cortaba y la tiraba al cesto. El emisario estaba desesperado y volvió a insistir, pero siguió sin recibir respuesta. Finalmente, cuando pensaba que ya no obtendría nada del abad, este se volvió y le dijo: irás a tu señor y le dirás lo que has visto hoy aquí. Y así hizo el emisario. Habló con el rey Ramiro y este escuchó en silencio y meditó. Con la llegada del otoño, el rey convocó las cortes y llamó a todos los nobles del reino con este mensaje que les transmitió: forjaré una campana en la ciudad de Huesca y su tañido retumbará en todos los confines del reino. Los nobles, reunidos en la ciudad de Huesca, discutían por ver cuál sería el primero que pudiera tener el derecho de acceder a ver esa maravillosa campana cuyo tañido llegaba hasta los confines del reino. Y discutían entre ellos. Y como no llegaron a ningún acuerdo, se pusieron de acuerdo con el rey en que fueran accediendo a ver la campana por orden de privilegios y por orden de poder en el reino. Al cabo de unos minutos, los nobles que todavía no habían pasado a la habitación donde estaba la campana empezaron a preocuparse. ¿Cómo es posible que nuestros camaradas todavía no hayan regresado? Y que nosotros aquí no escuchemos el tañer de la campana cuando estamos en la habitación de al lado. El rey Ramiro se incorporó y al frente de ellos se dirigió hacia esa habitación, abrió la puerta y les enseñó la campana. He aquí la campana de Huesca. ¡Contempladla! Horrorizados, todos los miembros de la nobleza se apelotonaban en la puerta y podían ver allí cómo, esparcidas por el suelo, se encontraban las cabezas de todos sus camaradas. 12 cabezas en el suelo, formando un círculo. Y en el centro de ellas, una más alta que las demás, la del obispo de Huesca, el líder del bando que se enfrentaba abiertamente al rey. No podréis negar que el tañido de esta campana, de la campana de Huesca, retumba hoy en todos los confines del reino. Y todos los miembros de la nobleza allí presentes comprendieron
el mensaje que el rey Ramiro, el rey monje, les quería transmitir. Muchos años después, José Casado de la Lisal realizó una de las obras más importantes de la pintura histórica española del siglo XIX. La tituló La campana de Huesca. La tituló La campana de Huesca y refleja con poder y magnificencia ese episodio histórico, el momento en el que el rey Ramiro muestra a la nobleza las cabezas de los nobles decapitados. Y el rey Ramiro, afortunadamente, gracias a esta acción, logró consolidarse en el poder y la nobleza no volvió a rebelarse contra él, al menos abiertamente, en todos los años de su reinado. Así que yo os digo hoy aquí, ¿cuáles son las cabezas que tenéis que cortar? Yo las mías cuando empecé aquí en Toastmaster las tuve claras. No eran cabezas de personas, no os preocupéis. Eran las cabezas de todos mis miedos, de todos mis no puedos, de todo lo que me impedía lograr mi objetivo. El objetivo que ha comentado hace un momento Benito. Llegar a vencer mi timidez y llegar a ser un gran orador, en camino de lo cual me encuentro todavía a día de hoy. Así que yo os digo a vosotros, planteaos, ¿cuáles son las cabezas que necesitáis cortar? Porque vosotros lo sabéis. Esas cabezas que, como el rey Ramiro, tenéis que quitar de en medio para poder triunfar sobre vuestra debilidad, sobre vuestra inacción. Os digo una cosa, haced sonar la campana de vuestro corazón y que retumbe en todo el combate.